Quiero dar lectura a estos versículos, amados, y quiero que el Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón. Y cuando vamos al versículo 16, mira lo que dice: y yo, dijo Jesucristo, rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Tengamos en mente, amados, que hasta este momento esto era una profecía. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, discípulos, le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros, y no nos dejará huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Querido Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Jesús, por tu misericordia, por tu amor, porque nos aceptas, Padre, aún con nuestras imperfecciones, Jesús. Gracias, querido Señor, porque tú estás en nosotros, Padre. Gracias, Jesús, porque hasta aquí nos has guiado y podemos ver tus promesas hechas una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, háblanos al corazón de una forma que podamos ser edificados. Habla mi vida, Dios. En tu nombre yo me encomiendo, Jesús. Amén, Padre, y amén. No soy muy buen dado, amados, a leer cualquier libro, y digo con mucho respeto, pero hace años me llamó la atención un libro que leí que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Nunca he seguido, amados, al predicador Benny Hinn. No es de mi complacencia, no sigo esa línea doctrinal, pero me llamó la atención su libro, ¿cierto? Lo leí, amados, y muy regular, muy bueno, ¿cierto? Muy bueno lo que él mencionaba. Una de las cosas que el libro hablaba, amados, es que el Espíritu Santo, y él decía una verdad, no es alguien que lo vemos venir, dice en su libro, sino es alguien que está en la vida del creyente. No es alguien que estoy esperando, sino que el Espíritu Santo ya vino. Por eso, amados, ignorar la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es el peor error que usted, que un creyente, que un discípulo puede cometer. La verdad, amados, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, realmente no podemos hacer nada. Nuestras vidas están paralizadas en pecado si el Espíritu Santo no está actuando como debe de ser en el interior de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro compañero de viaje en esta vida y nos acompaña hasta las mansiones celestiales que Jesús fue a preparar para nosotros, sus hijos. El Espíritu Santo es quien nos unge, amados, para ser testigos vigentes, testigos vivos del Evangelio de Cristo, de ese Evangelio, amados, que tiene un revestimiento de poder, un revestimiento de autoridad. Es el Espíritu Santo en nosotros quien provoca, amados, en que nosotros seamos guiados a toda verdad. Es quien nos recuerda las palabras de Jesús. Es quien nos guía para no desviarnos de la voluntad del Padre. Alguien dijo, el Espíritu Santo es el GPS espiritual que nos conduce, amados, a la presencia de Dios. Es quien nos da paz en medio de la adversidad, ¿no es cierto? Es quien nos hace estar seguros y confiables, amados, en que tenemos seguridad de vida eterna. Esa vida que dio inicio
cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. En ese instante sucedieron cosas espectaculares en nuestra vida. Fuimos transformados, pasamos de condenación a salvación, fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo. Llegó a morar en nosotros el Espíritu Santo. Pastor, me preguntan, ¿qué se siente cuando llega el Espíritu Santo? Amado querido, no tengo respuesta para eso. Me gustaría decirte que caes de rodillas y comienzas a llorar. Me gustaría decirte, es como un fuego que invade tu ser. No lo sé, amados. La respuesta la tiene usted. ¿Qué usted sintió cuando el Espíritu Santo llegó a su vida? Y no voy a cuestionar las experiencias de cada uno de nosotros. No es ese mi rol. Lo que tú hayas experimentado cuando el Espíritu Santo llegó, ¿sabes qué? Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos consuela mientras esperamos el día en que podamos ver la gloria de Cristo. Jesús, antes de regresar a Jerusalén, amados, para ser entregado a muerte, Jesús tuvo una conversación con todos sus discípulos para anunciarles en ese instante los eventos futuros que lo llevarían a la cruz. Jesús habló de todo esto con sus discípulos. El problema fue que los discípulos, amados, no estaban muy atentos cuando él hablaba. Aún así, los discípulos, amados, no debían de alarmarse, ya que se les prometió otro consolador. Eso es bien importante que usted lo sepa. En griego, amados, es parakletos, que significa uno que es llamado al lado. Y ese paracleto iba a proveer protección, guía, ayuda y consejo. La palabra otro en griego es ayón y significa otro de la misma clase. Si hiciéramos la pregunta, ¿para qué vino Jesús? La respuesta bíblica, amados, que encontramos está en Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros somos testimonio, amados, de esa palabra que hoy la podemos contemplar en Marcos 10:45. Cuando Él vino a mi vida, gloria a Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Jesús como Salvador personal aquí en la tierra, se encuentra al mismo tiempo como una persona salvada. Y por lo consiguiente, como una persona justificada. Ese día fue el día más importante de nuestra existencia. Él tocó a la puerta, ¿no es cierto? Y nosotros le abrimos, amados. Porque Él vino a buscar y encontró, amados, lo que Él buscaba en nosotros. Gloria a su nombre. Es decir, que fuimos alcanzados el día que recibimos a Cristo por esa gracia redentora, por esa gracia salvífica que solamente se encuentra, amados, en Cristo Jesús. Y aquí estamos en este peregrinaje continuo, amados, en esta santificación constante que cada hijo de Dios necesita tener, amados, diariamente, ya que estamos conectados en la vid verdadera, ¿no es cierto? Desde el principio Jesús vino para hacer, escúchalo, consolación a los pobres. En su ministerio así lo hizo. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a dar libertad a los cautivos. Vino a dar vista a los ciegos. Y la palabra es tan profunda y dice a poner en libertad a todos los oprimidos. Y nosotros podemos decir amén. Porque un día ahí estábamos nosotros. Éramos ciegos, éramos oprimidos por diferentes circunstancias de la vida. Jesús vino del cielo para consolarnos y vino, amados, para quedarse. Pero siendo que tuvo que partir, nos envió ese otro consolador. Igual que Él, el Espíritu Santo no es otro Dios, es Ayón, otro de la misma clase. Ese paracletos, ese consolador,
es la misma imagen del Dios, amado, en su esencia, que mora dentro de cada uno de nosotros. Amados queridos, el Espíritu Santo no está para que tú lo sientas o no lo sientas. El Espíritu Santo está en cada persona que realmente le ha aceptado como Salvador personal. El Espíritu Santo no es una emoción, amados, porque si fuera una emoción, tú ya lo experimentaste. En la mañana te sientes lleno del Espíritu Santo y por la tarde te encuentras con un corazón vacío. El Espíritu Santo no es una emoción. No es que tú lo sientas por momentos y cuando vienes a la iglesia aquí lo sientes y cuando sales de la iglesia ahí no lo sientes. No, el Espíritu Santo está en nosotros. Es un tatuaje, amados, que está dentro de nosotros y permanece como guía, como consolador, mientras nosotros llegamos a la presencia de Dios. ¿Para qué nos mandó Jesús a este consolador? Bueno, quiero que vaya al versículo 16. En primer lugar, para que viviera, amados, dentro de nosotros. Dice la palabra: y yo rogaré al Padre y los dará otro consolador, que esté con vosotros, mira qué hermoso, para siempre. La ternura, el cuidado de Dios para nosotros, sus hijos. El Hijo de Dios no tiene que verse como un huérfano, escúchalo bien, porque tenemos a un Padre celestial, tenemos el consuelo de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso decimos, Dios es el mejor Padre, amados. Cuando encontramos a Jesús, encontramos todo tipo de consuelo, como éramos y como somos en la actualidad. Podemos decir sí, amén. ¿Por qué? Porque he experimentado el consuelo de Dios. Y esa fue la petición de Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús sabía que la relación terrenal con sus discípulos estaba a punto de terminar, amado, en el plano humano, desde luego. Y el Espíritu Santo vendría para tomar el lugar de Jesús. Estaría, escúchalo bien, con sus discípulos para siempre. Es decir, hasta que morimos, hasta ahí nos acompaña el Espíritu Santo. Cuando estemos en la presencia de Dios, ya no necesitamos al Espíritu Santo. Te diré por qué. Porque ahí tenemos el pleroma de la presencia eterna del Padre Celestial. El Espíritu Santo es mi acompañante en esta vida. Y me suelta, amados, hasta el momento donde doy mi último suspiro. No es que el Espíritu Santo muere cuando tú mueres. No, es nuestro acompañante de viaje. Desde que le recibo como mi Salvador personal hasta que yo muero. Esperando solamente esa trompeta que un día sonará para que los muertos en Cristo resuciten. Gloria a su nombre, ¿me entiendes? El Espíritu Santo sería únicamente, amado, un consolador en el mundo, amados, para convencernos a nosotros, para guiarnos a toda verdad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la presencia, amado, de Dios en nosotros. Obra para que nosotros seamos guiados por medio de sus promesas, por medio de su palabra, a ser cristianos, amados, de alta definición. El Espíritu Santo tomaría residencia permanente dentro del creyente mientras estemos en este mundo. Por eso dice 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Tú lo sabes, amado? El Espíritu Santo mora en nosotros. Qué maravilloso, qué verdad más contundente saber, amados, que yo soy templo y morada del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú lo sabes? ¿Tú lo sabes? 1 Corintios 6, 19, 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Necesitamos salir de esa ignorancia y darnos cuenta que yo soy templo, soy un depósito del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, reprendiendo a la iglesia de Corinto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados, amados. Hoy le pertenezco a Cristo. Gloria a su nombre. Pero con esta identidad que hoy tengo el Espíritu Santo, estoy llamado a glorificar el nombre de Dios por medio de mi vida, no por medio de una vida religiosa, sino por medio de una vida, amados, que la gente pueda ver en mí la gloria de Dios por lo que hago, por lo que digo, por lo que pienso, por lo que expreso, porque ese es el cristianismo bíblico y verdadero, amados. Y te lo digo y te lo repito, no por lo que tú dices, sino por lo que tú haces. Porque muchas veces hay una contradicción en lo que digo, en lo que hago. Por eso, amados, necesitamos glorificar pues a Dios en nuestros cuerpos, en vuestro espíritu, los cuales, dice, son de Dios. Con el Espíritu Santo en nosotros. No vivimos según la carne. La carne, amados, no es cierto, es traicionera. A la carne le gusta hacer cosas que a Dios no le agradan. La carne nos invita a darle placer. Un cristianismo, amado, social es un cristianismo carnal y mediocre que vamos a practicar. Y por cierto, como resultado va a ser, amados, un mal testimonio. Por eso no tenemos que complacer los deseos de la carne, porque esos deseos de la carne opacan la vida espiritual. Con justa razón Pablo dijo: no contristáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. A la carne le gusta, ¿no es cierto?, ir a los bailes. A la carne es vanidosa, la carne es lujuriosa, la carne le gusta el placer. La carne le dice a la mente, amado, lo que tiene que hacer. Y muchas veces decimos, es que un poquito no es malo. Estaba estudiando el veneno de la cobra, amados, y solamente se necesita, amados, una gota del veneno de la cobra para que mate a un ser humano. O sea, no necesitamos litros de veneno para morir, amados. Y en el mundo hay tantos deleites, escúchalo bien, que lo que están haciendo es matando todas esas cosas espirituales de nosotros. Y nos estamos convirtiendo en creyentes carnales, en creyentes que a lo malo hoy le decimos bueno. Y es la cultura nueva que está manifestándose en la sociedad cristiana evangélica, amados. Tenemos, amados, el paganismo dentro de la iglesia. Tenemos personas, amados, que les da igual hacer o no hacer en su vida espiritual. Por eso la importancia de tener una conciencia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros no vivimos según la carne. La carne, amado, es uno de los enemigos del cristiano. Esta carne es traicionera, amados. Tiene una naturaleza pecaminosa. De ahí venimos, ¿cierto? Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida somos nueva criatura. Y se nos deposita en este templo la presencia de Dios, amados. Gloria a su nombre. Por eso, amados, la sabiduría del creyente es esta: todo me es lícito, pero no todo me conviene, dijo el apóstol Pablo. Yo estoy cansado que la gente me pregunte estas cosas. Pastor, y tomar una cerveza es malo. Pastor, y ir a una fiesta es malo. Pastor, y esto es malo. Pastor, y esto es malo. Amado querido, el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay claridad en el texto. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno, dice Pablo, busque su propio bien, sino el del otro. Amado querido, necesitamos ser, si no somos sabios, seamos inteligentes. Si lo que voy a hacer no glorifica a Dios, por lo menos hazlo en silencio, pues. Pero es tan ridículo, amados queridos, que hoy los creyentes ya se les fue la vergüenza y son sinvergüenzas, ¿no es cierto? Y todo lo que hacen lo ponen en la plataforma, amados, de Instagram o Facebook. Son muchos y muchos los creyentes, amados, que ellos mismos manifiestan su carnalidad, posteando cosas, amados, que no tienen ningún sentido, avergüenzan el evangelio de Jesucristo.
Por eso Pablo fue tan enfático. Todo me es lícito. Tengo o puedo hacerlo. Claro que puedes hacerlo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. En otras palabras, si yo quiero alimentar mi vida espiritual, tengo que girar de cosas que edifican mi vida. Dígame, por favor, amado. El Consolador está para llenar al creyente de su presencia. Fíjate que dice el versículo, amados, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, de Hechos 2, 1, 4. Estaban todos unánimes, mira qué lindo, juntos. Y de repente, o sea que no avisó. De repente es como cuando llega la migración, pues a un trabajo. Esos no avisan. Si avisaran, qué chévere, ¿no es cierto? Nadie llega a trabajar. Pero estos condenados de migración llegan y no avisan, ¿no es cierto? Pues para que tenga eso en mente, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, ponga atención, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según que dice la palabra, el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál es la diferencia, amado, de que el Espíritu Santo vino ese día a como lo tenemos hoy en la actualidad? ¿Cómo está, amados, esa parte del Espíritu Santo en su llenura en nuestras vidas? Porque si una persona convertida tiene al Espíritu Santo y no está lleno, la pregunta que yo me hago es, ¿de qué está lleno? No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nos preguntan, ¿vas a comer? No, ya estoy lleno. ¿Qué comiste? A saber, dice uno. Uno se llenó de muchas cosas, cosas que no son nutrientes, cosas que realmente no llevan ninguna vitamina, la comida chatarra, por ejemplo. La pregunta es, amados, ¿de qué estamos llenos en nuestra vida espiritual? ¿Estamos llenos de nuestras propias pasiones? ¿Estamos llenos de hacer nuestra propia voluntad? Por eso es, amados queridos, que muchos creyentes tienen un problema en su metabolismo espiritual. Están desnutridos espiritualmente. Si un creyente solamente se alimenta de venir a la iglesia y escuchar los sermones, amado querido, te lo digo con todo mi corazón, está desnutrido espiritualmente. Está desnutrido espiritualmente. Necesito alimentar mi corazón con la palabra de Dios. Necesito tener oración directa para con Dios, para restablecer una comunicación, amado, sana para con el Eterno. Ser lleno no significa que el creyente obtiene más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo obtiene más del creyente. El hablar en lenguas no es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Este acto fue único colectivamente hablando. Ahora bien, si el hablar en lenguas sería una evidencia espiritual de la llenura del Espíritu Santo, como por tu pastor te lo digo, hable en lenguas. ¿Está conmigo? Hable en lenguas. Si eso es una evidencia en tu vida espiritual, pero que todo lo que hagas glorifique el nombre de Dios. Amados queridos, el Espíritu Santo mora dentro de cada persona que ha confesado a Jesús como Salvador personal, y que las evidencias de ese acto maravilloso, divino, amados, son obras dignas de arrepentimiento de lo que hago y no tanto de lo que digo, hablando en lengua. Está conmigo. El Espíritu Santo se deja ver en mis obras dignas de justicia, dignas de arrepentimiento. Esa es la vida espiritual, amados. Cuando un creyente está lleno de la presencia de Dios, lo que hago es tan importante, amados, porque de la abundancia, dice la palabra,
¿Te recuerdas? Del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón es lo que tú haces. Todo comienza adentro. Y eso, amados, que sale hacia afuera es el peso que tú tienes del Espíritu Santo. Esa llenura me lanza a amar, me lanza a perdonar a las personas, me lanza a ser una persona humilde, me lanza a ser una persona mansa, amados, una persona tratable, una persona humilde, una persona llena del Espíritu Santo. Escúchalo bien. Deja de ver las imperfecciones de otros y se enfoca primeramente en las de Él para mejorarlas. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, de veras. Esa llenura es la que transforma mi vida. Es la que me mejora en cómo soy, amados. La llenura del Espíritu Santo es la frescura de la presencia de Dios morando en cada uno de nosotros. Es ese frasco de alabastro, amados, que aromatiza en cualquier lugar donde tú estás. En el trabajo tienes un aroma, amados, diferente al resto. Donde vayas, la gente dice: es que esa mujer es diferente, es que ese hombre es diferente. ¿Y qué es lo diferente? No sé, pero tiene algo especial. Lo que ellos no saben, amados, es que tú tienes la llenura del Espíritu Santo. Cantas en tu casa, cantas en el carro, cantas en el baño, cantas en la iglesia. Eres una alabanza viva. Y ahí es donde la palabra se complementa y dice: a tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y en verdad. Hay muchos creyentes que sienten la presencia de Dios solamente en los cultos de avivamiento, amados. Solamente cuando vienen a la iglesia sienten la presencia de Dios, y cuando salen pareciese que la iglesia es un circo donde se termina la función y cada quien se va, amados, tristes y tristes. No, amados, tu verdadero cristianismo no comienza en la iglesia. Tu verdadero cristianismo comienza cuando sales de la iglesia. La iglesia es como la gas station, ¿no es cierto? Donde vas, amados, y tú sabrás qué tipo de gasolina le estás poniendo a tu corazón. O le pones la corriente o le pones la premium. Tú sabrás. Tú sabrás qué gasolina andas en tu motor espiritual, amados. ¿No es cierto? Ahora, esa llenura ya no depende del Padre, sino que depende de mí. Hay un canto: Señor, lléname con tu espíritu. Amado querido, depende de ti. Depende de ti. Con mi obediencia, con hacer la voluntad del Padre. Los primeros creyentes estaban en el aposento alto orando, dice la palabra. Orando. Estaban unidos. Una de las evidencias espirituales, amado, es que hay unidad en el cuerpo. Hay unidad en el cuerpo cuando alguien tiene, amado, la llenura del Espíritu Santo. Los primeros creyentes estaban unidos. ¿Te has preguntado cómo tú unes? Yo no sé, amados, si otros te hacen problema o tú eres el problema. Yo no lo sé. ¿Cómo unes con tus comentarios? Uno se da cuenta cómo está esa llenura en cómo opinas, en cómo actúas, en cómo hablas y en cómo haces las cosas, amados. Son elementos, escúchalo bien, reseñas espirituales de un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Los primeros creyentes estaban obedeciendo el mandato divino de amarse los unos a los otros, obedeciendo los mandatos, amados, que Jesús había dejado, ¿no es cierto? El propósito, escucha, del Espíritu Santo en ser llenos es que vivamos una vida espiritual, que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ayer estaba yo cenando con una familia y ellos son del arte de hacer tatuajes.
Yo no tengo nada con los tatuajes, yo no tengo ningún tatuaje. Pero si por esas locuras, amados, un día me pusiera uno, no vaya a salir saliendo de aquí, ve el pastor, se va a poner un tatuaje. No estoy diciendo eso, yo conozco las ovejas. Dije, si un día me pusiera uno, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, amados, necesitamos ponerlo como un tatuaje en nuestro corazón. Porque el propósito del Espíritu Santo en su llenura es que vivamos una vida espiritual que refleje el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y este versículo, amados, gloria a su nombre, refleja todas esas características que tú y yo necesitamos. Y necesitamos hacer esta confesión, amados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en esa llenura yo digo, y ya no vivo yo, estoy demasiado para que Él me llene de su presencia. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu Santo, amados, nos llena para vivir una vida sobrenatural de milagros y para desarrollar una vida con propósito. Muchos creyentes en esta iglesia, en otras iglesias, sus vidas no tienen propósito. Es más, ten cuidado, están haciendo del cristianismo una religión. El Espíritu Santo, amados, en Juan 14:26, sabes, nos enseña todas las cosas. Mas el Consolador, dice la palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo, ¿qué dice la palabra? Lo que os he dicho. Amados queridos, mira, los discípulos estaban a punto de perder al maestro. Sin duda que se sentían confundidos, atemorizados, turbados. Pensaron que Jesús, amados, estaría con ellos. Ellos pensaban por un largo tiempo. Ahora Jesús anuncia, amados, esta noticia, anuncia de su partida. Fue una tragedia inesperada para ellos. De esas noticias que no esperamos muy a menudo, ¿no es cierto? Ahora les deja. Pero Él también está depositando, amados, una tarea de cumplir. Estos eran individuos, amados, que ya en este corto tiempo, amados, de años y meses, se habían acostumbrado a su maestro. Eran individuos que siempre, amados, estaban cerca de Él. Miraban a Jesús como un padre, amados, espiritual. Que hubo una conexión, amados, con Jesús, con estos discípulos. Jesús, amados, los guió y los preparó en todo este tiempo. Y Jesús les prometió que iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, por medio de ese Consolador, que enviaría al Espíritu Santo para enseñarles, amados, cosas, amados, que ellos hasta este momento desconocían. Enviaría al Espíritu Santo para recordar todo, amado, lo que Él mismo les había hablado. Los discípulos podían tener total seguridad de que Dios los guardaría, los protegería, los iba a adiestrar para toda buena obra. Y así fue como el Evangelio se extiende con gente que estaba llena del Espíritu Santo, amados. La llenura del Espíritu Santo es importante. Esta y cualquier iglesia sale siempre adelante con gente llena del Espíritu Santo, porque esa gente tiene propósitos espirituales y tenemos factores en comunes, amados, que nos unen para caminar en el Evangelio. Nos enseña, amados, la llenura del Espíritu Santo a confiar, a tener fe en Él. Nos enseña a servir cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Nos enseña a esperar en Él. Nos enseña a callar cuando es necesario callar. Nos enseña toda verdad en su palabra. Si la Biblia lo dice, amados, hay que creerlo. Y si la Biblia no lo dice, ¿por qué tengo que creerlo?
Nos enseña a ser testigos del Evangelio. Por eso es que tengo poder, amados, para ser un testigo fiel y verdadero del Evangelio de Jesucristo. Nos enseña a reflejar la bondad del Padre por medio de nuestra vida, por medio de nuestras obras. Lo que yo hago es muy importante, amados, y cómo lo hago es mejor todavía. Esas son las evidencias espirituales de una mujer, de un hombre lleno del Espíritu Santo. No es un consumidor del Evangelio, no es un espectador del Evangelio, amados. No mira a la iglesia de Cristo como el welfare social en cualquier momento de necesidad. No, siempre está dispuesto a dar, a bendecir. Gloria a su nombre. El Espíritu Santo habita en tu vida, en mi vida. Dice Juan 14, 12, 13, de cierto os digo, el que en mí cree, escucha, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún, ¿qué dice la palabra? Ponga atención, mayores, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a Dios. Mucha gente, amados, dice, pastor, ore porque a usted Dios lo escucha. Qué mentira más grande, amados. Si hay alguien que Dios escucha más, es aquel que se va a morir, amados. No es cierto. Tú tienes poder, amado. Tú tienes poder. Tú tienes poder en el nombre de Jesucristo. ¿Lo cree, amado? Tú tienes poder en su nombre. Habilitado es alguien que cuenta con las funciones necesarias para ejercer cualquier función. Un habilitado sirve. Gloria a Dios. Un habilitado trabaja, se incorpora. Un habilitado está en movimiento. Un habilitado, amados, en su vida espiritual está para hacer lo que dice la palabra, amado. Aún mayores hará, porque mora el poder del Espíritu Santo, amado, en nuestras vidas. Un habilitado hace cosas grandes en el nombre de Dios. Ahora, un deshabilitado es una persona desactivada de sus funciones laborales. Un accidente, amados, nos puede deshabilitar, ¿no es cierto? Y llevar, amados, a tener una vida muchas veces bien complicada. Y muchas veces necesitamos tiempo para rehabilitarnos de nuevo. Hay muchos creyentes que un día estuvieron habilitados, pero hoy creo que ni ellos lo logran ver, que están deshabilitados. Han hecho el cristianismo, amados, una costumbre. No están habilitados, no están en movimiento. Solo les ha quedado el opinar, el decir y no hacer. Vienen y entran a las iglesias con muletas, amados, con bastones. Algunos en sillas de ruedas están deshabilitados espiritualmente. Qué tremendo. Ellos cuentan con Dios, pero Dios, Él sabe que no cuenta con ellos, amados. ¿Dónde estamos, iglesia? Deshabilitado es cuando mi fe se paraliza. Un creyente deshabilitado no le siente sabor a nada, a nada, a nada. Una iglesia sale adelante con personas habilitadas espiritualmente. Hay poder en la vida de un habilitado. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo, tiene la llenura de su Espíritu. De cierto, dice el versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores. Esta es palabra de Dios. ¿Tú lo crees? Ese es el problema. Que lo vemos hecho realidad en otros, pero no lo veo hecho realidad en mi vida. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, estos son los que están habilitados. El problema está que los deshabilitados quieren hacer posible esta palabra, pero están vacíos. Y por eso la importancia, amados, del poder de Dios. Porque nos habilita. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria a su nombre. Amado querido, hay poder en tu vida. Yo esperaba un rotundo amén, amados. Hay poder en ti, amado querido. Hay poder. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios.
Tú tienes poder, amado querido, para que el Padre sea glorificado en eso que tú emprendas. Escúchalo bien. Tenemos al Espíritu Santo, amados. Esa fue una profecía, amados, que se cumplió. Jesús viene diciendo: recibiréis. ¿Recuerdas ese verbo? Pero cuando vamos a la palabra, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Jesús a sus discípulos primeramente se los dijo como una profecía, como una promesa, amados. Y el cumplimiento, faltaron un par de semanas, amados, ¿cierto? Y se hizo una realidad. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, amados. Y esa llenura continúa y está vigente en la iglesia de Cristo en la actualidad. Por eso la importancia, amados, de su llenura. Y esa de llenura se obtiene viviendo vidas piadosas, santificadas, vidas santas, apartadas, y manifestando siempre, constantemente, el fruto del Espíritu Santo, amados. Por eso no calza cuando un creyente dice: es que no puedo amar, es que no puedo perdonar. No calza cuando alguien dice: es que no tengo paciencia. No, dije hace un momento, tienes al Espíritu Santo, ese no es el problema. El problema es de que está lleno, de que está lleno, de que está lleno. Dije hace un momento, tú te puedes llenar con cualquier comida, amados, cierto, pero eso no te nutre, no te nutre. De que está lleno. Por eso la importancia, repito, de su llenura, que la obtenemos viviendo vidas piadosas, santas, delante de la presencia de Dios. Esta es la recomendación que Pablo hace: no entristezcamos al Espíritu de Dios que mora en nuestro interior. De hacerlo, amados, seremos creyentes deshabilitados el resto de nuestra vida. ¿Tendremos salvación? Sí, pero nuestra vida será una vida improductiva espiritualmente. Seremos como los homeless, amados, que nos vamos a quedar todo el tiempo pidiendo, pidiendo y pidiendo. Y Dios nos quiere bendecir para ser de bendición. Amén. Termino con esto. Mira, hoy la promesa del Espíritu Santo vive en nosotros, está y mora en nosotros. El Espíritu Santo nos llena de su presencia, nos enseña todas las cosas, nos habilita, iglesia, para servir, para amar, para entregarnos a cualquier necesidad. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia religiosa, no es una motivación esporádica, no es un sentimiento, amados, que lo tienes por 3 días y después vuelves a ser la misma persona. La llenura del Espíritu Santo es una consistencia de disciplinas. Por eso la importancia que ores en un grupo ADN, que te integres en oración, que te relaciones. Dios no nos ha mandado a tener una vida solitaria. No. Dios nos ha mandado a tener una vida en comunidad, amados. Por eso la iglesia de Cristo. Por eso la importancia de congregarse. Porque en la iglesia, amados, tenemos todo tipo de personas. Las gentes difíciles a mí me hacen crecer en mi vida espiritual. De todo hay en la viña del Señor. Amén, claro que sí. Estos difíciles un día van a ser transformados. Son difíciles porque están llenos de complejos y de muchas cosas que no sabemos. Pero un día Dios posiblemente los va a transformar. Y en ese proceso, te ayudó a crecer a ti espiritualmente, en paciencia, en amor, en humildad. La llenura del Espíritu Santo, amados, tiene que darme siempre ese camino de estar habilitado para hacer cosas que honren el nombre de Dios. Recuerde de algo, que eso solo tú
lo haces. Solo tú puedes desatar, amados, esas cosas que están en tu interior. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Y la obediencia a Dios es lo que me mantiene estar llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos, como nos ordena Efesios 5:8, amados, esto no viene por orar. Viene, amados, la llenura del Espíritu Santo en obedecer la palabra de Dios. Me gustaría decirte, amado querido, ore esta noche y el Señor ya mañana te va a dar de su llenura. La llenura del Espíritu Santo no viene por la oración. La oración solamente es comunicación para con Dios. Es importante, sí lo es, pero la llenura viene por cosas prácticas que haces en obediencia para con Dios. Amén. Vamos a orar, amados. Es mi deseo que el Señor nos pueda dar libertad, amados, en el Espíritu Santo para obrar conforme lo que Él desea en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por estar en tu casa en esta noche, Jesús. Señor, queremos habilitarnos, Dios,